El paddock de la Fórmula 1 está que arde, y no es por el calor del Gran Premio de México. Los rumores sobre violaciones del tope de gastos de 2024 están ganando fuerza, y la FIA acaba de pronunciarse oficialmente. Dos equipos están en la mira. Una infracción parece pequeña y procesal, pero la otra podría ser considerablemente más seria. Como empezamos a analizar ayer aquí en Fórmula News Latino, la FIA está en el proceso de finalizar la revisión de las cuentas de 2024, tanto de los equipos como de los fabricantes de unidades de potencia, y los resultados deberían comunicarse en breve. La tensión es palpable, porque en México, los rumores indican que hay una infracción procesal menor y otra que podría ser mucho más seria. Para quien está llegando ahora, el tope de gastos de la Fórmula 1 se implementó en 2021. El nivel base es de $135 millones, pero ajustado por la inflación y otros factores, el valor real que los equipos pueden gastar ronda la región de $150 a $160 millones por año. Estas reglas se aplican solo a las áreas deportivas y técnicas, es decir, costos relacionados con el rendimiento. Los 3 empleados mejor pagados, los pilotos y los costos de marketing, por ejemplo, quedan fuera de esa cuenta. La FIA, en su comunicado oficial divulgado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, reiteró que no comenta presentaciones individuales de equipos específicos. La entidad afirmó que, siguiendo la práctica establecida, los resultados de la revisión solo serán públicos cuando la evaluación de todas las presentaciones esté concluida y finalizada. Esta espera cautelosa de la FIA no impide que el paddock recuerde lo que sucedió antes. No sería la primera vez que equipos rompen el tope. En 2022, referente a la temporada 2021, tanto Red Bull como Aston Martin fueron declarados culpables. En el caso de Aston Martin fue solo una violación procesal, que resultó en una multa de $450,000. Red Bull, por su parte, fue declarado culpable de un pequeño exceso financiero, que es menos del 5% del tope. El equipo de Milton Keynes pagó una multa de $7 millones y, crucialmente, tuvo una reducción del 10% en su tiempo de túnel de viento y pruebas de CFD. Ahora, centrémonos en el primer equipo que ya tuvo su situación, de cierta forma, resuelta, Aston Martin. Se reveló que el equipo aceptó una pequeña violación procesal de las reglas financieras relativas al año pasado. Pero calma, la historia es más compleja. Se entiende que Aston Martin fue uno de los 2 equipos que llamaron la atención de la FIA, y el proceso de certificación de las cuentas, que normalmente termina en septiembre, se retrasó, al igual que sucedió en el caso de Red Bull en 2022. Sin embargo, la violación de Aston Martin fue puramente administrativa, resultado de circunstancias atenuantes. El problema central fue una firma de auditor ausente en los documentos, algo que estaba fuera del control del equipo y no pudo ser proporcionado antes de la fecha límite del 31 de marzo. Como esto significaba que el equipo no estaba en total conformidad con los reglamentos, se consideró una violación procesal. Aston Martin mantuvo a la FIA totalmente informada de la situación y sus cuentas estaban de hecho por debajo del límite de gastos. Dadas las circunstancias, el equipo firmó un acuerdo de violación aceptada, el llamado AVA. El resultado, la FIA fue empática con la situación. Debido a la pequeña irregularidad y al hecho de que no hubo un exceso del tope de gastos, no se aplicará ninguna penalidad o multa, más allá de los costos procesales. Aunque no es la primera infracción procesal de Aston Martin, esta vez escaparon completamente de las sanciones. Esto resuelve la parte de Aston Martin, pero deja la pregunta más importante en el aire. ¿Quién es el otro equipo? ¿Y qué significa esa supuesta infracción considerablemente más seria? Vamos a seguir cubriendo cada detalle de esta investigación que podría cambiar el rumbo del campeonato. Y para que no te pierdas ninguna actualización de esta historia y de todo lo que sucede en el mundo de la Fórmula 1, te pido que te suscribas ahora mismo aquí a Fórmula News Latino. Deja tu like en este video, eso es fundamental para que YouTube entienda que nuestro contenido es relevante. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde está llegando Fórmula News Latino. Cuando das like, comentas y compartes, nos ayudas a crecer y a traerte más análisis como este. Mientras que la situación de Aston Martin se resolvió como un asunto administrativo menor, la atención se centra completamente en el segundo equipo. Los rumores que circulan en el paddock hablan de una violación sustancial. Múltiples fuentes indican que un equipo rival excedió el tope de gastos del año pasado, que, como mencionamos, rondaba los $165 millones con los ajustes.
Gastar más allá de ese límite es un asunto muy serio. Vimos el precedente de Red Bull en 2021. En aquel entonces, el equipo de Milton Keynes excedió el límite en un 1.6%, lo que resultó en la multa de $7 millones y la penalización deportiva del 10% de reducción en el túnel de viento y CFD. Una penalización financiera es mala, pero la reducción en el tiempo de desarrollo es lo que realmente duele. ¿Y por qué esta penalidad deportiva sería tan crítica ahora? Estamos entrando en 2026 con un cambio radical en los reglamentos. Cualquier reducción en las oportunidades de desarrollo aerodinámico al inicio de esta nueva era puede tener un efecto mucho más dramático y duradero de lo que tendría en circunstancias normales. Los rumores sobre esta violación sustancial comenzaron a surgir el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos, pero no ganaron tracción fuera del paddock. Sin embargo, no han disminuido y las conversaciones continúan intensas en México. El retraso en el proceso de certificación de la FIA, que debería haber concluido en septiembre y se extendió por octubre, solo alimenta esta especulación. Fuentes le dijeron a planetf1.com que el equipo en cuestión está impugnando la violación. Sin embargo, el equipo en el centro de las acusaciones destacó que existe un proceso definido que debe seguirse para cualquier violación, potencial o real, y que ese proceso no estaría ocurriendo. También se señaló que, como el panel de adjudicación del tope de gastos opera confidencialmente, es posible que haya procesos en curso de los que el propio equipo no esté al tanto. Normalmente, en caso de violación, los equipos entran en un acuerdo de violación aceptada, el AVA, como hizo Aston Martin. Varios equipos ya han dicho que creen estar en conformidad con los reglamentos y no están en proceso de AVA. Otros simplemente señalaron que el proceso aún no ha sido formalmente concluido por la FIA, que hará público el resultado a su debido tiempo. La tensión es alta, ya que una penalidad deportiva ahora podría redefinir el inicio de la era de 2026 para uno de los equipos de la parrilla. Cambiando de tema, pero aún hablando de tensión interna, vayamos a Alpine. El equipo francés está viviendo semanas cruciales para definir su dupla de pilotos para 2026, y la disputa interna está reñida. Franco Colapinto, que actualmente ocupa el asiento, entró en una fase decisiva para asegurar su futuro en la Fórmula 1. La situación se puso tensa en el GP de Estados Unidos en Austin. Colapinto recibió órdenes de equipo para mantener la posición mientras luchaba con su compañero Pierre Gasly por el 17º lugar. El argentino ignoró la orden y adelantó a Gasly, justificando que estaba sufriendo presión de Gabriel Bortoleto de Sauber justo detrás. Se entiende que los jefes de Alpine no quedaron nada satisfechos con las acciones de Colapinto. Ambos pilotos estaban críticos con el combustible y existía el riesgo de ser lapeados por el líder Max Verstappen, lo que, irónicamente, terminó aliviando sus preocupaciones de combustible. Aunque esta transgresión momentánea es una pequeña mancha en su historial, no debería ser un factor decisivo para su futuro, ya que, en general, el joven de 22 años se ha mostrado un buen jugador de equipo junto a Gasly. El problema es que este episodio precede a un fin de semana crucial en México. Colapinto está siendo comparado directamente con el piloto de reserva del equipo, Paul Aron. Jack Doohan, que inició la temporada, parece ahora improbable que regrese a un cockpit de Alpine. En la primera práctica libre de México, tanto Colapinto como el estonio Paul Aron estarán en la pista, proporcionando a Alpine una referencia directa y valiosa. Aron es muy bien valorado por el equipo de Enstone. Ha realizado una enorme cantidad de trabajo en el simulador y recientemente condujo una prueba privada con un auto de Alpine de hace 2 años en Monza. Además de participar en la PL1 en México, Aron también estará en el auto de Gasly en la PL1 de la final de temporada en Abu Dhabi. Sin embargo, el equipo espera haber tomado su decisión final sobre el piloto de 2026 antes de eso, apuntando a una definición ya en noviembre. Lo que está complicando la evaluación de Alpine es lo malo y difícil de conducir que es su auto de 2025. El Alpine A525 es inestable y Colapinto admitió el jueves en la Ciudad de México que está luchando por encontrar confianza. Estoy sufriendo en general con el auto, y por mi parte, es complicado encontrar el equilibrio adecuado en este momento, dijo. Este auto es difícil de manejar. Los compromisos que hacemos intenté encontrar un auto más fácil y consistente en Austin, y terminé con lo opuesto. Alpine, que cambiará unidades de potencia Mercedes el próximo año, espera tener oportunidades en la nueva era de reglas.
Por lo tanto, quien quiera que esté en el segundo asiento junto a Gasly tendrá que contribuir significativamente al suceso del equipo en la pista. Aunque Colapinto trae un apoyo comercial significativo de sus patrocinadores argentinos, el dinero del premio ofrecido en la batalla de la zona media de 2026 supera ese valor. Será intrigante para Alpine ver qué puede hacer Aaron en su primera salida oficial en el auto de 2025, aunque él ya ha completado 2 sesiones de PL1 prestado a Haas. Incluso si Colapinto y Aaron no tengan planes de práctica idénticos, la PL1 proporcionará una referencia útil. Al final del día, el cronómetro nunca miente. Y hablando de esta pelea por los asientos en Alpine, tenemos que mirar al tercer elemento de esa ecuación que parecía olvidado: Jack Doohan. La situación del australiano, que comenzó la temporada 2025 como titular, es cada vez más complicada. Fuentes del paddock ahora consideran altamente improbable que Doohan regrese a un asiento de carrera con Alpine para 2026. La razón de esto es un ambicioso plan de regreso que se derrumbó tras bastidores. Recapitulemos rápidamente. Doohan fue degradado del equipo principal antes del Gran Premio de Emilia-Romagna, después de las 6 primeras carreras de la temporada sin sumar puntos. Franco Colapinto, que venía impresionando en Williams el año anterior, tomó su asiento. La ironía es que Colapinto también ha sufrido bastante con el auto de Alpine y sigue en 0 en la puntuación antes del GP de México. La confusión sobre el futuro de Doohan aumentó cuando Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, dijo en una entrevista reciente que la decisión del equipo para 2026 estaba básicamente entre Colapinto y el otro reserva, Paul Aron. Briatore, que también es el manager de Doohan, ni siquiera mencionó el nombre del australiano en la respuesta, aunque dijo que Alpine solo miraría a pilotos de su propia cantera interna, descartando nombres como Tsunoda o Lawson. Esa omisión aparentemente fue el detonante. Según The Race, Doohan y su entorno montaron una jugada audaz. Lograron conseguir apoyo financiero para intentar un regreso inmediato, reemplazando a Colapinto en las últimas 3 carreras de esta temporada 2025. Aparentemente, el propio equipo le informó a Doohan en múltiples ocasiones desde las vacaciones de verano que si traía patrocinio y las dificultades de Colapinto continuaban, la puerta estaría abierta para él. Pero el plan se derrumbó. ¿Y por qué? En la práctica fue por dinero, pero viniendo del otro lado. El patrocinador de Franco Colapinto, Mercado Libre, cerró un acuerdo a corto plazo con Alpine específicamente para los grandes premios de Estados Unidos, México y Brasil. Este nuevo aporte financiero, en la práctica, cimentó el asiento de Colapinto hasta el final de la temporada, cerrando la puerta que Doohan intentaba reabrir. Con esto, las posibilidades del australiano para 2026 parecen cada vez más remotas. Él sigue asistiendo a las carreras como piloto de reserva, pero crucialmente no se ha mantenido fresco en términos de pilotaje. A diferencia de Colapinto, que hizo varias pruebas con autos anteriores, los TPC, a principios de 2025, Doohan no ha tenido ese tiempo en pista. Un TPC que estaba planeado para él fue cancelado, y hay informes de que incluso su tiempo en el simulador en Enston ha sido restringido. Hubo ese rumor sobre un posible asiento en Cadillac para 2026, especialmente después de que su padre, la leyenda del motociclismo Mick Doohan, fue visto en conversaciones con el nuevo equipo. Pero Cadillac F1 ya confirmó su dupla de pilotos para 2026, con Valtteri Bottas siendo uno de los nombres anunciados. Como el equipo estadounidense aún necesita un reserva oficial, ya que Colton Herta, que probará para ellos, aún no tiene los puntos de la superlicencia, no está claro si Doohan podría ser una opción para esa función. Saliendo de Alpine y su compleja situación de pilotos, vayamos a la esfera de Red Bull, donde Yuki Tsunoda también está enviando su mensaje y luchando por demostrar su valía. El futuro de Tsunoda en el equipo principal de Red Bull para 2026 sigue siendo una gran incógnita. Hasta hace poco, muchos en el paddock esperaban que Tsunoda fuera degradado de nuevo a Racing Bulls o incluso despedido de la familia Red Bull. Sin embargo, el piloto japonés ha tenido una mejora sorprendente desde las vacaciones de verano, especialmente en su ritmo de carrera. Logró un sólido 7º lugar tanto en el sprint como en el Gran Premio en Austin y tuvo un excelente 6º lugar en Azerbaiyán, su mejor resultado desde 2021. Tsunoda dijo a la prensa que cree firmemente estar en la trayectoria correcta.
se mostró confiado en lo que está haciendo y totalmente enfocado en sumar puntos, ya que la presión sobre él es enorme, ya que el juego de las sillas en Red Bull es implacable. Los rumores más fuertes indican que Isaac Hadjar, actualmente en Racing Bulls, debe ser promovido al equipo principal, y además, el protegido de la F2, Arvid Lindblad, debe subir a Racing Bulls. ¿Qué significa esto en la práctica? Si Hadjar sube a Red Bull y Lindblad sube a Racing Bulls, queda solo un asiento en el equipo B, y la pelea por ese asiento sería directa entre Yuki Tsunoda y el reserva Liam Lawson. Tsunoda, sin embargo, parece confiado en su posición actual. Destacó que todavía hay potencial para que Red Bull, el equipo principal, termine en P2 en el campeonato de constructores y que quiere ayudar al equipo todo lo posible. Estoy confiado en lo que he hecho y en la situación en la que estoy, dijo Tsunoda. Obviamente, intento dar lo mejor de mí, seguiré haciendo lo que estoy haciendo, depende de Red Bull realmente, depende de qué tipo de alineación quieran, pero creo que he mejorado muchas cosas y sigo mejorando para merecer estar en el mismo equipo el próximo año. El mensaje de Tsunoda es claro, él sabe que evolucionó y cree que merece el asiento. Queda por ver si Helmut Marko y la directiva de Red Bull están de acuerdo. Y hablando de Red Bull, una pequeña polémica interna tuvo que ser aclarada en México. Helmut Marko, el asesor del equipo, sugirió recientemente que el interés de Max Verstappen en la Fórmula 1 había disminuido a principios de la temporada, cuando el rendimiento de Red Bull se desplomó. Marko llegó a decir que Verstappen estaba más interesado en carreras de GT y que, para mantenerlo de buen humor, conversaba sobre Nürburgring y otras cosas. Preguntado directamente sobre esos comentarios, Max Verstappen fue rápido en descartar esa idea. No estoy de acuerdo, afirmó el tetracampeón. Claro que es más agradable venir a fines de semana de carrera como este, en México, sabiendo que tienes la oportunidad de ganar. Pero yo sé, por mí mismo, que cuando me siento en el auto siempre intentaré maximizar todo lo que tengo. Incluso si estoy luchando por un P4 o hasta un P9, siempre intentaré sacar lo mejor. Verstappen también refutó la idea de que su participación en otras categorías fuera una distracción o un premio de consolación. Explicó que esas actividades ya estaban planeadas desde hace mucho tiempo y no surgieron de repente porque el auto de F1 estuviera mal. He estado haciendo esto, carreras de GT, offline durante mucho tiempo, incluso corriendo online durante los fines de semana de F1, así que no hay nada que realmente haya cambiado en la forma en que abordo mis fines de semana profesionalmente. Esa mentalidad enfocada es exactamente lo que puso a Verstappen en una posición que parecía imposible hace algunos meses. Aunque Oscar Piastri, de McLaren, todavía lidera el campeonato por 40 puntos, Verstappen se ha convertido en el favorito de muchos para ganar el campeonato de esta temporada. Él reconoce que la situación es muy diferente a sus otros títulos, algunos ganados muy temprano, otros muy tarde. Este es muy diferente, porque creo que durante la mayor parte de la temporada fue mucho más difícil para nosotros, y para ser honesto contigo, seguir en esta lucha es muy sorprendente. Pero lo acepto, para mí es solo presión positiva. Y esta cacería de Verstappen por el título está siendo llamada por algunos la mejor remontada de la historia de la Fórmula 1. La búsqueda del holandés por su quinto título consecutivo es notable. En cierto punto de la temporada, estaba a más de 100 puntos de distancia de la cima de la tabla. Ahora, faltando 5 grandes premios y 2 carreras sprint, esa diferencia ha caído a solo 40 puntos. La dinámica del campeonato cambió completamente desde las vacaciones de verano. Verstappen ha ganado 3 de las últimas 4 carreras y no ha terminado por debajo del segundo lugar desde el GP de Holanda. Fue en Zandvoort, de hecho, la última vez que un piloto de McLaren ganó, con Piastri teniendo éxito ese fin de semana, mientras Lando Norris tuvo problemas mecánicos. Desde entonces, el líder, Piastri, ha subido al podio solo una vez, con un tercer lugar en Italia. Gabriel Bortoleto, piloto de Sauber, resumió el sentimiento de muchos en el paddock. No hay realmente mucho secreto. Creo que lo que él, Verstappen, está haciendo es increíble. Es una de las mejores remontadas de un campeonato, en mi opinión, jamás hechas en la historia. El propio Verstappen, siempre pragmático, reconoce que la diferencia sigue siendo significativa y que necesita ser perfecto hasta el final. Hemos recuperado mucho, pero al mismo tiempo las diferencias son muy pequeñas. Está súper cerca y solo la atención al detalle marcará la diferencia, dijo el holandés tras su victoria en Estados Unidos. Esta recuperación de Verstappen coincidió perfectamente con una mejora de Red Bull, que introdujo nuevas piezas de desarrollo en Italia y cambió su filosofía de configuración del auto. Y hay más por venir.
Helmut Marko reveló que Red Bull todavía tiene algo bajo la manga. Ese comentario llega exactamente en el momento en que el jefe de McLaren, Andrea Stella, confirmó que su equipo no tiene más actualizaciones planeadas para 2025. McLaren ya cambió su enfoque totalmente al auto de 2026 y las nuevas reglas, lo que permitió a sus rivales reducir la diferencia y ofreció a Verstappen esa rendija de esperanza. La batalla por el título de pilotos está más encendida que nunca, mientras que la lucha por el tope de gastos promete agitar los bastidores en las próximas semanas. Y nosotros, en Fórmula News Latino, estaremos aquí para cubrir cada detalle de esta recta final electrizante de la temporada. Si te gustó este análisis completo, no olvides dejar tu like. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte nada. Quiero pedirles un favor especial. Si realmente les gusta nuestro trabajo, usen el botón Hypar, HIPAR, aquí abajo. Es una nueva herramienta de YouTube que nos ayuda muchísimo a impulsar el canal. Y por supuesto, comenta qué opinas. ¿Logrará Verstappen esta remontada histórica? ¿Y quién crees que es el equipo que superó el tope de gastos? Y si quieres apoyarnos directamente para que sigamos creciendo y trayendo contenido de calidad todos los días, considera convertirte en miembro del canal. Tu apoyo es vital para el futuro de Fórmula News Latino y nos permite dedicar más recursos para traerte la mejor información de la F1. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video, justo después de las prácticas libres del GP de México, nuestro gran premio, trayéndote todo lo que pasó en este viernes de entrenamientos. Fórmula News Latino, velocidad e información.